Su escapularia. Primero, subescapular. ¿Desde dónde va? De tu bote. Cara anterior, cara costal, cara ventral de la escápula. ¿Hasta dónde? El tubérculo menor del húmero. Tubérculo menor del húmero. ¿Qué es lo que hace? Rotador medial del hombro. Silencio. Segundo músculo, supraespinoso. ¿Desde dónde? Fosa supraespinosa. ¿Hasta dónde? Mayor del tubérculo mayor del húmero. Inicia la abducción del hombro. Luego, infraespinoso. ¿Desde dónde? ¿Hasta dónde? La guía media del tubérculo mayor del húmero. ¿Cuál es la acción? El rotador lateral entonces del hombro. Luego viene entonces el teres menor, va desde el borde lateral, parte superior de la escápula. ¿Hasta dónde? La inferior entonces el tubérculo menor. ¿Qué es lo que hace? Y extensión del hombro, rotación lateral y extensión del hombro. ¿Cuál viene? Teres mayor, borde lateral, ángulo inferior de la escápula. ¿Hasta dónde? La medial del tubérculo. ¿Qué es lo que hace? Extensión, abducción, rotación medial del hombro. Silencio. Si no va a responder la inserción, se queda callado. Si va a responder la inserción, habla. ¿Cuál viene? ¿Desde dónde va? ¿Hasta dónde? Acción. Perfecto. Después, ¿cuál viene? Bíceps braquial. Tiene dos porciones. La cabeza lateral. ¿A dónde se inserta? Entonces, porción medial. Proceso bracoides. La inserción distal. La acción. Pero calma. Silencio, pasamos al siguiente. Eso es todo. Qué imbécil, weón. Teníamos entonces que el coracobraquial iba del proceso coracoides a el tercio medio de la cara medial entonces del húmero. Luego bajo este tenemos entonces un músculo que se llama braquial. El braquial es un músculo que se encuentra en un plano profundo. Silencio. Cuidado, voy a decirle silencio si quieren hablar. ¿Por qué no salen? ¿Qué hacen aquí si quieren conversar? No dejan trabajar. No dejan estudiar lo que quieren estudiar. Si quiere hablar, salga, si no toma asistencia. ¿Para qué está ahí sentado? Decía entonces que el braquial es un músculo entonces que se encuentra en un plano profundo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo entonces el músculo bíceps braquial, que está entonces en un plano superficial, y que bajo entonces el bíceps braquial tengo entonces los músculos coracobraquial, que aparecen en la imagen, y braquial, ¿ya? Por lo tanto yo no lo puedo ver a simple vista, ya que esto está cubierto entonces por el músculo bíceps braquial. ¿Qué característica tiene entonces el músculo braquial? El músculo braquial es el que realiza la flexión de codo en mayor grado. Nosotros tendemos a pensar entonces que un músculo realiza, por ejemplo, en este caso la flexión del codo, que es el bíceps. Pero el bíceps entonces ayuda a ese movimiento, porque desde los 90 grados hacia arriba el bíceps trabaja en mayor cantidad, pero desde los 0 grados hasta los 90 es el braquial entonces el que realiza la extensión del codo. Es importante que creemos un término. Hay músculos entonces que son agonistas. ¿Qué significa entonces que un músculo sea agonista? Es aquel entonces que realiza un movimiento en primer grado, ¿ya? También conocido como motores primarios, ¿ya? Entonces un músculo agonista o un motor primario es el músculo 1, que es el que realiza entonces una acción, un movimiento en mayor grado. Luego, hay músculos sinergistas. ¿Qué significa entonces que sean músculos sinergistas, también llamados motores secundarios? Son los que ayudan entonces a el agonista a realizar una acción o movimiento, ¿ya? Por lo tanto, repito, tenemos músculos agonistas. Los músculos agonistas son los que realizan entonces una acción o movimiento en entonces su mayor
grados. Son también conocidos como motores primarios. Hay entonces músculos que son sinergistas. ¿Qué significa entonces un músculo sinergista? Que ayuda al agonista entonces a que se realice una acción. Y hay músculos que son antagonistas. Los músculos antagonistas son los que realizan la acción contraria. Músculo antagonista es aquel que realiza entonces la acción contraria al agonista. Antagonista es el músculo que realiza la acción contraria al agonista. Y debe relajarse. Antagonista realiza la acción contraria al agonista y debe relajarse para que el agonista se pueda contraer. Y debe relajarse para que el agonista se pueda contraer. Repito entonces, músculos agonistas son los que realizan una acción, un movimiento en mayor grado. Músculos sinergistas son los que ayudan al agonista entonces a realizar una acción o un movimiento. Y músculo antagonista es el que realiza el movimiento contrario al agonista y debe relajarse entonces para que el agonista se pueda contraer. Por ejemplo, cuando yo realizo la flexión del codo, el que se lleva el mayor trabajo es el braquial, este que vamos a ver ahora. Por lo tanto, ese es el agonista. Luego, el que ayuda al agonista a realizar la flexión del codo es el sinergista, en este caso el bíceps braquial. ¿Ya? Y el antagonista es el que realiza el movimiento contrario. El braquial realiza la flexión, el tríceps realiza la extensión. Por lo tanto, el tríceps debe relajarse, que es el antagonista, para que el agonista, el braquial, se pueda contraer. Porque obviamente estas fibras se están extendiendo cuando estas se están contrayendo. Y por lo tanto, el antagonista debe relajarse. Cuando pasa lo contrario, cuando realiza la extensión del codo, este movimiento, ¿cuál es el agonista? El tríceps. Cuando yo realizo la extensión del codo, el braquial es antagonista y debe relajarse entonces porque sus fibras se están extendiendo para que el agonista, el tríceps, se pueda entonces en definitiva contraer. ¿Estamos claros? Ahora, inserción proximal del braquial. Mitad inferior, caras anterior, medial y lateral del húmero. Mitad inferior, caras, medial, anterior y lateral del húmero. Repito entonces. Braquial, inserción proximal, mitad inferior, cara medial, anterior y lateral del húmero. Si yo entonces mi húmero lo divido en dos partes, en una mitad proximal o superior y en una mitad inferior o distal, el braquial está en la mitad inferior de las caras medial, anterior y lateral del húmero. Entonces, mitad inferior, caras medial, anterior y lateral del húmero. ¿Estamos de acuerdo? Inserción distal. Tuberosidad de la ulna. Tuberosidad de la ulna. ¿Ya? Entonces, repito, braquial anterior, mitad inferior, caras medial, anterior y lateral del húmero. Inserción distal, tuberosidad de la ulna. Recuerden que el bíceps braquial va a la tuberosidad del radio y el braquial va a la tuberosidad de la ulna. ¿Cuál es la acción entonces del braquial? Agonista de la flexión del codo. Agonista de la flexión del codo.
de la flexión del codo. ¿Esa es la acción, profe? Sí. El flexor del codo, esa es su acción. Pero hay que tener claro entonces que es el agonista el que realiza entonces la flexión del codo en mayor grado. De hecho, cuando uno va al gimnasio y siempre dice que va a trabajar hoy, no voy a hacer tríceps, uno siempre tiende a decir eso. Y la verdad es que en estricto rigor uno debiese decir, voy a trabajar entonces braquial, porque es el agonista en la flexión del codo. Ahora, obviamente, para que todos nos entiendan, debemos siempre decir que vamos a trabajar bíceps, pero nosotros hablando ya en vocabulario técnico, sabemos entonces que el braquial es el que realiza entonces la flexión de codo en mayor grado. ¿Ya? Si uno trabaja bíceps y después trabaja tríceps. Eso es muy bueno. No tiene nada que No, ver. es que yo decía, porque usted decía que tiene que estar como relajado. Ah, claro, pero no, pero en el movimiento mismo. O sea, cuando yo estoy haciendo bíceps, entonces, como el bíceps y el braquial, silencio, no se rían tanto, mire que miro su cara y me da más risa todavía. ¿Ya? Cuando yo entonces Ah, que realizo le creen chiste. ejercicio de flexión de codo, ¿ya? Y estoy trabajando el braquial y el bíceps braquial, estas fibras se están contrayendo. En este caso el braquial, entonces por su ubicación, es el agonista y el bíceps entonces es el sinergista. Para yo poder contraer las fibras anteriores, las fibras posteriores deben entonces distenderse. Y para distenderse, obviamente que tienen que estar relajadas. Si contraigo agonista y antagonista, se bloquea el codo y por lo tanto no podría trabajarlo. Entonces a lo que yo me refiero con que tienen que estar relajadas es que en el momento de la flexión del codo, entonces las fibras antagonistas, es decir, las del tríceps que realizan la extensión, deben estar relajadas. Cuando yo hago entonces tríceps, hago entonces una contracción de las fibras posteriores. Las fibras anteriores deben estar relajadas porque se están distendiendo, se están estirando. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Son músculos antagonistas. Cuando uno trabaja, el otro debe relajarse. Ahora, si usted trabaja un ejercicio que trabaja entonces braquial y bíceps braquial, y después el otro ejercicio es un ejercicio que trabaja tríceps, obviamente que no tiene nada que ver porque son movimientos distintos. Estamos viendo el momento mismo de la contracción de uno u otro músculo. ¿Ya? Y nos queda uno más, ya un 9. Sí. Tríceps. ¿Qué significa que sea tríceps? Tres cabezas. Imagínense lo que es. Bien, Ricardo. De repente me da miedo. ¿Qué pasa, caballero? ¿Usted tiene algún tipo de inclinación? ¿Le gusta alguna cosa que nosotros pensamos que no? Las tres cabezas. ¿Le gusta tres cabezas? Yo quiero dar, a mí me gusta dar tres cabezas. ¿Usted tiene tres? Pero con Valtel, pues. ¿Pide ayuda? ¿Pide ayuda? ¿Pide ayuda? No, po. Tríceps. Entonces, tiene una cabeza larga. Por favor, tiene una cabeza larga, que es la única que pasa entonces por la articulación del hombro. Cabeza larga, que es entonces la única que pasa, la única, en español quiere decir única, que pasa entonces por la articulación del hombro. Y tiene entonces una porción lateral, o cabeza lateral, y una cabeza o porción medial. Por supuesto. El tríceps entonces tiene tres porciones o tres cabezas. Luego entonces la porción larga o la cabeza larga del tríceps es la única que pasa por la articulación del hombro. ¿Ya? Y tiene entonces dos porciones más, una que es lateral y otra que es medial. ¿Ya? Entonces el tríceps tiene tres porciones o tres cabezas, una que es la cabeza larga, otra que es la lateral y otra que es medial. Perfecto. Miremos las fotos. El tríceps tiene entonces tres cabezas, uno que es medial, una que es lateral y una entonces que es la cabeza larga. ¿Ya? La única entonces que pasa por la articulación del hombro es la cabeza larga. Ya las otras se insertan acá en la cara posterior entonces de este hueso que se llama húmero. ¿Ya?
Por lo tanto, la única que tiene acción a nivel del hombro es la porción larga o la cabeza larga. Luego las tres porciones tienen una inserción distal común. ¿Ya? ¿Cuáles son entonces las inserciones proximales? Son tres. Obviamente cada una de las porciones, cada uno de los bastos, cada una de las cabezas tiene entonces una inserción proximal diferente. La cabeza larga se inserta en el tubérculo infraglenoideo de la escápula. Cabeza larga, tubérculo infraglenoideo de la escápula. Es la única que pasa entonces, como les dije anteriormente, por la articulación del hombro. Por lo tanto, es la única que se inserta a nivel de la escápula. Tubérculo infraglenoideo entonces de la escápula. Luego tiene una cabeza lateral que se inserta en la cara posterior del húmero, por encima del surco del nervio radial. Cara posterior del húmero por encima del surco del nervio radial. Cara posterior del húmero por encima del surco del nervio radial. Y tiene entonces la inserción proximal de la cabeza medial, inserción proximal, que va entonces por debajo, cara posterior del húmero, por debajo del surco del nervio radial. Del surco del nervio radial. Repito entonces, tríceps, tres porciones, una cabeza larga que se inserta en el tubérculo infraglenoideo de la escápula. Luego una cabeza lateral que se inserta en la cara posterior del húmero por encima del surco del nervio radial. Y luego una cabeza medial que está en la cara posterior del húmero pero por debajo del surco del nervio radial. ¿Me repite tanto, por favor? Sí. Es lo mismo, pero por debajo del surco. Claro. Entonces, tríceps, tres cabezas, una cabeza larga que se inserta entonces en el tubérculo infraglenoideo de la escápula, una cabeza lateral que se inserta en la cara posterior del húmero, pero por encima del surco, y una cabeza medial que se inserta en la cara posterior del húmero, pero por debajo del surco del nervio radial. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Quién iba a decir usted, cabello? ¿No? ¿De qué te confundí? Inserción distal. Son los robots en la cabeza del hidráulica. Olecranon de la ulna. Olecranon de la ulna. Ya terminé. ¿Ya? Entonces miremos acá. ¿Dónde? ¿Por qué fue la Sí. El tríceps entonces tiene una cabeza larga que es la única que pasa Saco por la mierda. articulación del hombro. ¿Cuál lo soy ahora? ¿Se pueden quedar callados? Inserción proximal. ¿Cuál es? Infraglenoideo de la escápula. Tubérculo infraglenoideo de la escápula. ¿Sí? Tu cabeza lateral. ¿Dónde se inserta? Para escucharlo, ¿no? Y la cabeza medial. Ahora, inserción distal, todo acá en la ulna. ¿En qué parte? En el olecranon entonces de la ulna. ¿Se acuerdan que la ulna tenía un ganchito y que esta parte se llamaba olecranon? Ahí se inserta entonces el tríceps y por tanto extiendo. La acción es extensor del hombro y extensor del codo.
ponga extensor del hombro y entre paréntesis de extensor del hombro póngale cabeza larga. Extensor del hombro. Extensor del hombro, entre paréntesis cabeza larga, y luego extensor del codo. Y ahí trabajan entonces las 3 porciones. Extensor del hombro y extensor del codo. Extensor del hombro, cabeza y extensor del codo, entonces todas las porciones. ¿Cuánto ¿Qué llevamos? pasó? Ya se usó la nariz. 10 minutos más. ¿En cuál? Por favor, miren acá. Ay, ay, ay. No puedo. Oh, bueno, se alcanza a ver la lluvia. Por favor, si va a hablar es para decirme la inserción que estoy mostrando y si no, quédese callado. Si no, salga de la sala. ¿Ya? Lo invito cordialmente a que se vaya. El primer músculo que vimos hoy día es el subescapular. El subescapular se ubica acá, en la cara anterior, en la cara ventral. ¿Ese está al lado del cerrato? Claro, porque el cerrato va en el borde medial en la cara anterior. Y en toda la cara anterior, desde el cerrato entonces hacia el lateral, está entonces el subescapular. ¿Ya? Pueden hacer todas las preguntas que quieran, muy buena entonces la acotación. Tenemos entonces el subescapular que va desde la fosa anterior, desde entonces la cara ventral, la cara costal, porque la articula con las costillas de la escápula, hasta el tubérculo menor del húmero. ¿Ya? Como acción entonces es rotador medial. Si va desde ahí hasta acá y tiene que contraerse, entonces no se va a contraer hacia acá, ahí se extiende, por lo tanto se tiene que contraer hacia medial, es rotador medial del hombro. ¿Ya? Después entonces vimos el supraespinoso. Tenemos la espina, fosa supraespinosa. ¿Hasta dónde? Carilla superior del tubérculo mayor. ¿Ya? Lo vamos a mostrar por acá. Por lo tanto, desde aquí hasta acá. Si esto se contrae, ¿qué es lo que va a hacer entonces el hombro? Abducción. Abducción. Por lo tanto, entonces es el iniciador de la abducción, el músculo supraespinoso. ¿Cuál es el agonista de la abducción? El deltoides. Nosotros ya vimos entonces el deltoides, que es el que hace la abducción. Pero el sinergista, el que lo ayuda en la primera fase, entonces es el supraespinoso. ¿Ya? Y así como hay un supraespinoso, hay un infraespinoso. ¿Dónde va el infraespinoso? Obviamente, como su nombre lo indica, fosa infraespinosa. ¿Hasta dónde? Hasta la carilla media del tubérculo mayor del húmero. ¿Qué es lo que hace? Rotador. El rotador entonces lateral del hombro. Luego tenemos entonces tenemos dos teres. Uno que es entonces el menor, que va en el borde lateral de la escápula, en la parte superior, y otro que es el teres entonces mayor, que va en el borde lateral de la escápula y ángulo inferior. ¿Ya? Vamos entonces primero con el teres menor. El teres menor, que se inserta proximalmente en el borde lateral de la escápula, en su parte superior, se inserta distalmente en la carilla inferior del tubérculo mayor del húmero. ¿Qué acción realiza? Es entonces rotador lateral, extensor del hombro. Y también hace otro movimiento más. Teníamos tres. Rotador, lateral y extensor. Sí, tres. Rotador lateral, extensor. ¿Y qué más les dije? ¿Y autónomo? No. No, rotador lateral. ¿No? ¿No dije autónomo? No. ¿Qué dice la guía? Dice el público. Entonces, Qué bravo, conejo. rotador, Aductor. son
tres. Eso es lo que estoy diciendo hace rato. Entonces, rotador lateral, aductor y extensor del hombro. ¿Cuál venía después? No, falta entonces teres mayor. Borde lateral, silencio, Pero es chistoso, es mala. borde lateral, ángulo inferior entonces de la escápula. Eso es a la altura del ángulo. Borde lateral y ángulo inferior de la escápula. Entonces, la inserción distal, labio medial del surco del tubercular. Por lo tanto, es rotador medial, extensor y aductor de hombro. ¿Cuál venía después? Coracobraquial. ¿Desde dónde? Silencio, proceso coracoide. Hasta el cerebro de la medial del húmero. ¿Cuál es la acción? Extensor y aductor de... perdón. Aductor y flexor del hombro. Aductor y flexor del hombro. En el proceso coracoides, ¿qué músculos hemos dicho que se han insertado? El coracobraquial y ¿cuál más? El bíceps, la cabeza corta, ¿sí? En la medial. Después del coracobraquial, ¿cuál vimos? Tiene dos porciones, una cabeza medial que es la cabeza corta que se inserta en el proceso coracoides y una cabeza lateral que es la cabeza larga que se inserta en el tubérculo supraglenoideo de la escápula. Y la inserción distal, tuberosidad del radio. La acción es doblemente flexor, flexor del codo y flexor del hombro y codo. Biarticular. Claro, hay músculos que son monoarticulares que pasan por una articulación, biarticulares que pasan por dos articulaciones. Obviamente si pasan por dos articulaciones tienen acción en esas dos entonces articulaciones. En el caso del bíceps braquial, el flexor de codo y también el flexor del hombro. Luego tenemos entonces el músculo braquial, mitad inferior, caras, medial, anterior y lateral del húmero. Inserción distal, velocidad de la ulna. Y la acción entonces es el principal flexor del codo. Principal flexor del codo, agonista entonces de la flexión del codo. Es monoarticular, pasa solamente por la articulación del codo, por lo tanto hace solamente acción a ese nivel. Y por último entonces vimos el tríceps, que tiene entonces tres porciones o tres cabezas. La única que pasa por la articulación del hombro es entonces la cabeza larga que se inserta en el tubérculo infraglenoideo de la escápula. Y la cabeza lateral, cara posterior del húmero por encima del surco del nervio radial y cara medial, cara posterior del húmero pero por debajo del surco del nervio radial. La inserción distal, todas acá, moléculas entonces de la ulna. Y la acción es extensor del codo, las tres porciones, y solamente entonces extensor del hombro, la cabeza larga. Eso es todo lo que entra en la aproximación. A ver, silencio. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? No. Ya, que estén muy bien.